Prepárense. Bueno, vamos a dar comienzo a las preguntas que teníamos en el grupo que habíamos quedado en desarrollar semanas anteriores, que tiene que ver con el libro de Números, que comprende desde el capítulo 1 al capítulo 8 inclusive. Acá está, no lo había encontrado. No sé si lo tienen a mano. ¿Me escuchan? Amén. Yo escucho. Bien. Rosa, ¿cómo le va? Bien, bien, todo bien, gracias a Dios. Me alegro, la bendigo. Bien. Entonces, la primera pregunta de trabajo que había que buscar en el libro de Números, que era la continuación de lo que habían estado viendo ustedes, sería con la respuesta de por qué se denomina este libro Números. ¿Pudieron encontrar esa respuesta? Esa se encontraba en el primer capítulo de Números. Sí, acá. Y bueno, lo que yo pude encontrar es porque en el libro justamente hubieron dos censos. Perfecto. ¿Cuáles fueron? Los censos, Ujú. el primero, bueno, fue para ver la cantidad de personas o jóvenes, en este caso, para la guerra. Perfecto. Y bueno, el segundo para ordenar a las tribus. Bien, bien, bien. Bueno, está muy bien lo que dice Aldo, lo que está compartiendo, está muy bien. Hubo dos censos, números significa censos, y hubo dos censos muy importantes en aquella época. Ahí Pablito está compartiendo las preguntas, por si alguno no las tiene a mano. Y hubo dos censos muy importantes en esa época. Uno fue para al principio del libro que se encuentran, y el segundo se encuentra en el capítulo 26 de Números. Bien. Y este censo tiene tres acontecimientos interesantes. Porque este libro tiene tres acontecimientos interesantes, porque nos habla de los acontecimientos históricos de la peregrinación, desde la salida desde el pueblo de Egipto, desde la nación de Egipto hacia el desierto. En el desierto sucede lo que es el tema del decálogo, que Dios le habla a través de ese pacto que hace con su pueblo, a través de las 10 leyes, los 10 mandamientos. Y las reglas transitorias válidas para los hebreos hasta llegar a Canaán. Números se enfoca directamente en esto, en el ingreso del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Es la preparación, es el preludio, podríamos decir, de el ingreso, de cómo debía prepararse Israel para ir a la guerra. Israel no era un pueblo de batalla, no era un pueblo de confrontar o de atacar o tener un equipo militar. Bien, entonces lo que hace Dios es empezar a reclutar, sobre todo como dice Aldo, a jóvenes y personas que estén dispuestas para ir a la guerra a batallar. Porque, bien, se les dio una palabra al pueblo de Israel, bien, antes de salir de Egipto. Pero esa tierra prometida, esa Canaán, donde la leche, donde la palabra dice que es la tierra prometida, donde fluye leche y miel, estaba habitada por gigantes, estaba habitada por otras civilizaciones, ¿bien? Entonces era necesario conformar un ejército para poder ir y tomar ese territorio. No es que iban a llegar y lo iban a estar esperando con brazos abiertos para que ellos entren y digan, bueno, acá está la tierra prometida. No, había que luchar, había que batallar, había que pelear. Ese territorio que pertenecía a otras civilizaciones, ¿bien? Entonces,
era necesario saber cuántas personas estaban disponibles para la guerra, cuántas querían poner su vida en pos de ganar ese territorio y poder acceder a la tierra prometida, ¿bien? Entonces, considera necesario hacer este censo y bueno, eso es lo que tiene que ver con la respuesta de la primera pregunta. ¿Alguna duda? Rosa, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Entendiste la primera parte? Ah, sí, sí, entendí. Bien, vamos a la segunda que dice ¿por qué se hizo el censo? Esto también parte fue de la respuesta primera. Dice que el primer paso para organizar a Israel era tomar un censo. ¿Por qué se realizó este censo? Los israelitas iban a conquistar a Canaán y era necesario alistarlos y organizarlos para esta guerra. El servicio militar era obligatorio, casi sin excepciones desde los 20 años hacia arriba. El censo arrojó estos datos muy importantes: 603.550 hombres de guerra, sin incluir a los levitas. Los levitas eran vendría a ser como una tribu que estaba solamente apartada y que se dedicaba, creo que Pablo ya o alguno de los chicos que dio Levítico, sabe de que era una tribu, una parte de las tribus de Judá que solamente se dedicaban a lo que eran las ceremonias y los rituales que tenía que ver con Jehová, bien, con la consagración de las ofrendas a Jehová en ese momento. Entonces, sin contar los levitas, dice que eran 603.550 hombres de guerra preparados, listos para la guerra. Por sus funciones sagradas en el santuario, quedaban eximidos de este servicio militar los levitas y constituían una guardia especial para el tabernáculo. Ellos, los levitas, eran los que custodiaban y se encargaban de lo ceremonial. No se les contaba a partir de los 20 años de edad, sino de un mes hacia arriba, y eso es lo que comprendió el primer censo. El segundo censo, los datos que arrojan, de acuerdo a las estadísticas, dice que el hecho al terminar el peregrinaje en el desierto nos da una cifra un poco menor del primer censo, ¿bien? Lo cual indica que los rigores del viaje en el desierto y la disciplina divina impedían a Israel seguir creciendo numéricamente como había crecido en la primera parte. Bien, los que salieron de Egipto no fueron los que llegaron a la tierra prometida. Solamente llegó una o dos tribus nada más. Los capitanes nada más llegaron de esas tribus que habían salido de Egipto. ¿Por qué? Porque Dios había propuesto renovar esta generación por diferentes situaciones que ustedes ya han quedado, me imagino, clara, donde ellos se habían separado de Dios, donde era un pueblo que murmuraba, donde era un pueblo que no estaba alineado a lo que Dios estaba estableciendo para poder ingresar a la tierra prometida. Por eso se renueva su generación y entran los hijos, casi en su mayoría, para poder conquistar. Siempre se habla de conquista. En la historia de Israel, Israel conquista Canaán, conquista la tierra prometida. ¿Bien? Eso nos tiene que quedar bien claro. Es decir, que no fueron, no es que lo estaban esperando, no fueron que eran tierras que estaban a la deriva o que no tenían dueño. Sí, tenían dueño y ellos había que conquistar esa tierra donde estaban los jebuseos, los eteos, todas esas civilizaciones que en aquel entonces aparecen en la historia de la Biblia. ¿Bien? ¿Alguna consulta, pregunta hasta acá? Eran un montón, 600, casi más de medio millón de personas dispuestas para la guerra. Era un número importante. Es decir, tenían hombres, ¿bien? Después, bueno, seguramente los tuvieron que capacitar, entrenar o se fueron capacitando y entrenando para la guerra a medida que iban conquistando y avanzando, ¿bien? Porque no era un pueblo guerrero, no tenía un ejército militar. Ellos salieron siendo esclavos de Egipto, ¿bien? Entonces,
no estaban preparados para la guerra. Por eso era necesario este censo, saber cuál eran las personas que estaban disponibles, mayores de 20 años, dice, y que estaban disponibles para poder realizar esta tarea. ¿Bien? Bien, pasamos a la tercera, entonces, si no hay consultas, yo quiero que participen y alguno que tenga ya la pregunta número 3, y es cómo se organizan las tribus de Israel. Eso está desarrollado en el capítulo 2. Aquí las tribus de Israel ya se disponían para poder ingresar a la conquista de la tierra prometida, ¿bien? Y Dios tenía establecido ya un diseño de cómo debían entrar y cómo debían tomar posesión de esas tierras. ¿Alguno pudo encontrar la respuesta? ¿Algo? ¿Tenés algo? Sí, sí, la tengo acá anotado. Bueno, Bueno, ellos se organizaron, ¿no? En cuatro campamentos con 3 tribus cada campamento. Y bueno, dan los nombres, ¿no? De cada sí, campamento. sí, sí, sí. Y bueno, y Dios en medio de ellos, o sea, que es lo que hablamos, ¿no? En Levítico siempre Dios quiso estar en medio del pueblo, así que los organizó como para que Dios siempre estuviera en medio del pueblo. También, bueno, cómo se organizaron los levitas y, y cómo se organizaron las tribus. Vamos a decir, ¿no? Eh, los primeros, los que estaban los levitas alrededor, los meraritas al norte, coatitas al sur y los gersonitas al oeste. Moisés y los sacerdotes en la puerta, Bien, junto con los de Judá, Isaacar y Zabulón. Esos serían al este. bien, Dan, Neftalí y Aser al norte. Efraín, Manasés y Benjamín al oeste, y Rubén y Simeón y Gad al sur. bien. A mí, no sé, un comentario, ¿no? A mí me llamó la atención en este momento porque hasta ahí era José, ¿no? Y como, bueno, los levitas fueron consagrados, ¿no? Pasó a ser Manasés y Efraín parte de José. O sea, ahí ya se empezaron a nombrar, ¿no? Sí, Ahí se tocó, ¿no? Me trajo a entender que a partir de ese momento ya fueron incluidos, ¿no? Dentro se incorporaron. de las 12 tribus. Sí, se incorporaron. Sí, sí. Los descendientes de José fueron los que se incorporaron allí en Efraín y Manasés. Bien. Bueno, algo más para agregar a lo que decía Aldo, dice que la tradición judía, ellos portaban una bandera con una insignia y esta bandera era, por ejemplo, la de la tribu de Judá tenía la figura de un león y la de Rubén una cabeza humana, ¿bien? La de Efraín tenía el buey, que representa la fortaleza, el vigor, eh, la entereza, y Dan tenía un águila. ¿Bien? Esos eran los 4 estandartes que ellos tenían y que conformaban cada una de las tribus. Y de esa manera fueron las tribus establecidas en la conquista de lo que llegaron a conquistar, porque tampoco es que alcanzaron a conquistar todo el territorio que Dios les había prometido, solamente fue un porcentaje porque no pudieron sacar a las personas que estaban allá, a las civilizaciones que estaban ahí, por falta de fe, por falta de coraje, por comodidad, por diversas situaciones, pero no pudieron tomar toda la tierra prometida. ¿Bien? Y ese es un llamado también de atención hacia el pueblo de Israel, porque Él les había dado toda la tierra de Canaán para que la conquisten, para que la gobiernen y también para que la trabajen y puedan vivir y fructificar ahí, multiplicarse, porque la idea de Dios siempre fue esta, establecer un territorio permanente para el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que pudieran establecerse y poder ahí multiplicarse, ¿bien?
De eso nos habla siempre en la palabra de Dios, de establecernos en un territorio y poder multiplicarnos, bien, porque a través de la multiplicación podemos extender lo que es el reino de Dios. Una familia es un sacerdocio, una casa, un gobierno donde se establece Dios y donde a través de esa familia Dios trabaja para poder extender su reino. Esa era la visión de Dios allí también en la tierra prometida y hoy sigue siendo la misma. ¿Bien? Hoy sigue siendo la misma. Dios llama a familia. En este caso hay tribus, pero las tribus representan familias. Son todas sucesiones de generaciones. ¿Bien? Dios no llama a individuos, a personas. Dios llama a familias para establecerla, porque dice que Él nos da un gobierno, un real sacerdocio para poder gobernar. ¿Gobernar qué? Un territorio. Amén. Es imposible determinar a un rey si no tiene territorio. Las tribus de Israel tenían que tener un territorio, tenían que conquistarlo al territorio. Nosotros también lo tenemos que conquistar al territorio. A, a, en diferentes situaciones hay que conquistar territorio. Nosotros, como se nos hablaba el fin de semana, somos personas que cambiamos ambientes, ¿bien? Pero es por la unción y por la carga que portamos de Dios, ¿bien? Es la aportación de ese FOD, de ese sacerdocio que tenemos, y eso es lo que cambia ambientes. Donde vayamos, vamos a provocar un cambio de ambiente, van a ver algo diferente en nosotros. Porque es la carga que portamos, es la unción que porta nuestra vida, ¿bien? Es la intimidad, la consagración, la búsqueda, y eso es lo que nos hace ganar territorio frente a la sociedad. Hoy Dios está llamando a ese tipo de personas, ese tipo de familia, que gane territorio, que avance frente a las tinieblas. Vieron que, me voy un poquito del tema, Pablo, disculpame, pero vieron que nuestra sociedad, ¿cuál es el mensaje? Antifamilia, el antidiseño de Dios. ¿Y Dios cuál es su diseño? La familia. ¿Bien? Hoy a nuestros hijos en las escuelas, en las redes sociales, se le está dando ese mensaje y a toda la sociedad en general, a la juventud en general, se le está dando ese tipo de mensaje que la familia no existe, que la familia no tiene valor, que para qué tener una familia, que para qué casarse, para qué tener hijos si son una carga. ¿Bien? Y ese es el modelo satánico, babilónico, ¿bien? Que atenta contra el diseño de Dios que somos nosotros. Así que hoy nosotros tenemos que empoderarnos más que nunca a través de nuestros hijos para que podamos impartir esa luz, irradiar esa unción, esa carga para poder establecer el reino de Dios. Así como el pueblo de Israel tenía que conquistar Canaán, nosotros tenemos una Canaán que conquistar. Tenemos que extender el reino, tenemos que tomar esa autoridad y ese gobierno para poder sojuzgar, como nos dice la palabra, y gobernar el territorio que nos ha dado Dios para multiplicarnos. ¿Bien? Bueno, vamos a la 4, chicos. ¿Estoy bien en la 4? Sí. Ah, ¿quiénes eran los levitas? Capítulo 3 y 4. Rosa, ¿está ahí? Sí, acá estoy Bien. escuchando. En capítulo 3 y 4 vamos a leer de los levitas. ¿Quién eran los levitas? ¿Qué hacían los levitas? ¿Cuál era la actividad? Algo ya compartimos, pero vamos a profundizarlo un poquito más. Bien. ¿Alguien tiene la cita bíblica, números 3? Yo lo tengo, sí. Bien, Rosa, Yo ¿podés lo tengo. compartirnos algunos versículos de números? Eh, No sé, tú ya no he estudiado mucho, No, no hay porque problema. Para que es para, compartan algunos versículos. para leerlo, ¿no? Sí, sí, para leerlos. Sí, sí, nosotros compartimos la definición, no te preocupes. Bueno, el 3 puede ser del 1, Sí, del 1. Dice censo y deberes de los levitas.
Bien, Estos son los descendientes de Aarón y de Moisés, en el día en que Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí, en el monte de Sinaí. Y estos son nombres de los hijos de Aarón: Anad, el primogénito, y Abiú, Eleazar, y Tamar. ¿Sigo? Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdote ungido, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. El 4 dice: pero Nad y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí. Y no tuvieron hijo. Eleazar y Tamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón, su padre. el 5, Rosa. Bueno, y Jehová habló a Moisés, diciendo: haz que se acerquen las tribus de Leví, y hazla estar delante del sacerdote Aarón, para que le sirva. Bien, hasta ahí, Rosa. Bueno, según lo que nos leía la hermana, y en el último versículo nos dice que entonces el Señor le dijo a Moisés: trae a la tribu de Leví y preséntasela a Aarón. Aarón era el hermano de Moisés. Dice: los levitas le ayudarán en el ministerio, en el servicio y consagración del tabernáculo, ¿bien? Donde presentaban ofrendas. Dice que desempeñarán sus funciones en lugar de Aarón y de toda la comunidad, encargándose del servicio del santuario en la tienda de reunión. Cuidarán allí los utensilios de la tienda de reunión, también dice en el versículo 8, y desempeñarán sus funciones en lugar de los israelitas, encargándose del servicio del santuario. Pondrás a los levitas a las órdenes de Aarón y de sus hijos. Entre los israelitas serán ellos los que estén totalmente dedicados a mí. Bien, esa fue la tribu de Leví. La tribu de Leví fue la que Dios llama y consagra para trabajar junto al sacerdote en ese entonces, para ministrar y vivir consagrados y dar servicio en el templo. Bien, vendría a ser en el tabernáculo que ellos tenían, donde allí estaba el arca del pacto y estaban las tablas de la ley, y donde una vez al año accedía el sumo sacerdote, pero para espiar y también para estar delante de la presencia de Dios. Y los levitas iban a servir en este ministerio, en el servicio de poder servir al tabernáculo y también a los sumos sacerdotes. Paso a la definición, que dice que puesto que Dios había redimido a los primogénitos de las familias de Israel en la Pascua en Egipto, todos los primogénitos le pertenecían a él. Pero como se ha dicho, Jehová tomó a la tribu de Leví en lugar de los primogénitos. Los levitas se encargaban del cuidado del tabernáculo y del ministerio en los aspectos externos, mientras que los sacerdotes, dice, oficiaban en la ceremonia. ¿Bien? Esa sería la respuesta, y eso es lo que quería compartir acerca del ministerio o del trabajo que desempeñaban los levitas, ¿bien? En tiempos del tabernáculo, y donde
estaban apostadas las tribus ya para el ingreso de la conquista de la tierra prometida. ¿Alguna duda, consulta o pregunta sobre esta respuesta? ¿Seguimos avanzando? Bien. Vamos entonces a la pregunta número 5 del trabajo práctico que tiene que ver con el libro de Números. Y es que algo muy lindo, ¿bien? Porque se habla mucho en el Antiguo Testamento del voto nazareno, ¿bien? Es un tema lindo para poder desarrollarlo y compartirlo con todos ustedes. Porque del voto este nazareno se habla en número 6 del 1 al 21. Y quiero compartirle lo que significa ser nazareno. Significa ser separado, ¿bien? Separado o consagrado. Por lo tanto, uno que toma el voto había de vivir separado para Dios, ¿bien? Separado para Dios, vivir. Tenemos un ejemplo de ello en Samuel, ¿vieron? ¿Conocen un poco de la historia de Samuel? Dice que Samuel, cuando fue llamado, dice que él ya estaba en el templo. ¿Pero por qué estaba en el templo? Porque su mamá Ana era una mujer estéril que clamó y que gimió delante de la presencia de Dios en oración e intercesión para recibir la promesa de un hijo. Dios contesta la promesa, la intercesión y los gemidos en oración de Ana. Y Ana, en respuesta al gozo, a la alegría que ella sentía en su ser, en el poder ser madre, dice que ofrenda a su hijo dándolo como un nazareno, este voto nazareno. ¿Y qué comprende el voto nazareno? Si vemos en los pasajes de Samuel, a partir del capítulo 3 en adelante, vemos que Samuel ministraba en el templo. Samuel era el que ayudaba en el templo a Elí. Por aquel entonces él era el sacerdote delante de la presencia de Dios. Era el que ministraba en lo interno a Dios. Pero Samuel, que había sido dejado por su madre allí en el templo a muy poquitos años de edad, lo detestó, lo dejó y lo dedicó al Señor como una ofrenda. Porque así como Dios había contestado su oración en aquel momento de angustia, porque para una mujer en aquel tiempo ser estéril era una ofensa, era una deshonra, incluso dice la palabra de Dios que la otra concubina del Cana dice que la oprimía y la angustiaba. Dice que por eso ella con tanta angustia y con tanta desazón fue delante de la presencia de Dios, derramó su corazón y Dios oyó la oración de Ana dándole un hijo. Y ella con tanta alegría fue y lo detestó y lo entregó, lo dio al templo como un nazareno. Y allí, bueno, Samuel ministraba delante de la presencia de Dios, eh, hasta que se hizo grande y fue el juez, profeta de Israel. Bien. Pero hay características que tenemos que cumplir para que ese voto nazareno se realice. Por ejemplo, aquellos que eran apartados, como dice la definición que significa de nazareno, o consagrado, aquellos que eran apartados tenían que cumplir con tres requisitos. Primero, dice que no debían beber vino. No debían beber fruto de la vid, dice, no tenían que contaminarse con alcohol, con cosas fermentadas. Ese era lo primero. Lo segundo, para ser un nazareno, no tendría que pasar navaja por su cabeza, es decir, no tenía que cortarse el pelo. Bien. Y el tercer requisito que Dios pedía para poder ser un nazareno era que no debía tocar ningún cadáver de nada, ni de animal ni de persona. No tenía que estar en contacto con ningún cadáver, ni aún de sus familiares. Bien, porque esto se veía, Dios lo veía como algo inmundo y no estaba bien poder que el nazareno hiciera eso.
Entonces, cuando se determina que estos 3 requisitos se cumplían, podía estar en el templo ministrando a Dios. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Quedó claro? ¿Sí? Rosa, ¿entendiste? Amén, sí, de tanto. Buenísimo. Bueno, estos eran los 3 requisitos. Vamos a la pregunta número 6 y tiene que ver con la bendición sacerdotal. Esa está comprendida en números 6, 22 al 27. Aldo, ¿la podés compartir? ¿O tu señora Marta nos puede compartir los versículos del 22 al 27? Dice, el Señor le ordenó a Moisés, dile a Aarón y a sus hijos que impartan la bendición a los israelitas con estas palabras. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas para que yo los bendiga. Bien. Entonces, esto tiene que ver con unas, como decía nuestra hermana, tiene que ver con esta hermosa bendición que constituye lo más excelente de lo que podemos encontrar en la Escritura. Y tiene un mensaje oportuno tanto para los que hacían frente a los enemigos como a las incertidumbres de la vida desértica como para el hombre moderno. Segunda de Corintios 13:14 nos habla que tiene una triple invocación y las cláusulas son progresivamente más elevadas. Primero se le invita a Jehová a bendecir a su pueblo, ¿bien? Con buenas cosechas, ganado, buena temporada e hijos, ¿bien? Luego se le suplica que le guarde de todo mal, de todos los enemigos, de magras cosechas, de la enfermedad y de la esterilidad. Esto era muy importante para el pueblo de Israel por aquel entonces. El que tuviera buenas cosechas, el que tuviera agua, el que tuviera provisión, el que no hubiera mortandad a causa de la enfermedad, ¿bien? Y obviamente la esterilidad para ellos era algo muy importante porque al ser estériles las mujeres no podían procrear y no podían multiplicarse bien las familias. Y en la segunda invocación se le invita a volver su rostro con agrado y alegría sobre su pueblo y extender ese favor. Se expresa en hebreo la alegría y la complacencia, cómo hacer resplandecer el rostro y el mal y el temor cómo empalidecer. Salmos 31:16. Quiero compartirles ese pasaje. Dice que irradie tu faz sobre tu siervo, por tu gran amor, sálvame. Tiene que ver con esto que decíamos de buscar el favor de Dios, el favor de Dios a favor de su pueblo. Y finalmente se le pide que alce su rostro sobre su pueblo, ¿bien? En reconocimiento y aprobación, y les dé paz, seguridad, salud, tranquilidad y paz con Dios, no solo con Dios, sino también para con los hombres, ¿bien? Esto sucedía y esta bendición Dios se la daba a su pueblo cuando estaban las cosas alineadas, ¿bien? Cuando podríamos decir tenía el pueblo de Israel los patitos en fila. Ahora, si Israel no tenía los patitos en fila, sucedía lo que sucedía, había malas cosechas, había esterilidad en las mujeres, había mortandad, había enfermedad, ¿bien? Entonces, ¿qué hacía Israel? Corría, donde no veía que su Dios le respondía, era más fácil buscar en dioses ajenos, en dioses de otras civilizaciones que lo adoptaban como propios, ¿bien? Dejando a Dios de lado, ¿bien? Y ahí vemos donde hay una separación entre Dios y su pueblo y Dios, más que nada. Dios no cambia nunca, Dios es el mismo, dice ayer, hoy, mañana es el mismo, su palabra tampoco cambia.
Los que cambiamos somos nosotros. Bien, entonces lo que Dios estaba estableciendo en ese tiempo, en ese momento, yo les voy a dar mi bendición, pero ustedes tienen que vivir alineados, vivir conforme a lo que yo establecí, a lo que yo determiné, por ejemplo, a través del decálogo, a través de lo que fue impreso allí en las tablas de la ley, ¿bien? Porque Dios quería organizar a esa nación, ¿bien? ¿Para qué? Para que no sucediera lo que terminó sucediendo, que ellos se apartaron finalmente, ¿bien? Que no se conservaron, que no se consagraron totalmente para Dios, ¿bien? Por diferentes motivos, pero ellos se apartaron. Ellos fueron en pos de dioses ajenos e hicieron lo ajeno propio y de ahí viene la separación de Dios, ¿bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, No. vamos a ella, a la última, que tiene que ver con la ofrenda que realizaban los príncipes, y esta está en el capítulo 7, y vamos a desarrollarla un poquito. Capítulo 7, versículo 1 dice: Cuando Moisés terminó de levantar el santuario, lo consagró ungiéndolo junto con todos sus utensilios. También ungió y consagró el altar y sus utensilios. Entonces los jefes de Israel, es decir, los jefes de las familias patriarcales y de las tribus que habían presidido el censo, hicieron una ofrenda y la llevaron al santuario para presentarla ante el Señor. La ofrenda consistía en una carreta por cada 2 jefes y un buey por cada uno de ellos. Eran en total 6 carretas cubiertas y 12 bueyes. El Señor le dijo a Moisés: recibe estas ofrendas que te entregarán para que sean usadas en el ministerio de la tienda de reunión. Tú se las entregarás a los levitas según lo requiera el trabajo de cada uno. Moisés recibió las carretas y los bueyes y se los entregó a los levitas. A los gersonitas le dio 2 carretas y 4 bueyes como lo requería su ministerio. A los meraritas le dio 4 carretas y 8 bueyes como lo requería su ministerio. Todos ellos estaban bajo las órdenes de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. A los coatitas no le dio nada porque la responsabilidad de ellos era llevar las cosas sagradas sobre sus propios hombros. Bien, la ofrenda de los príncipes de Israel, con sincera devoción al Señor, los 12 príncipes de la tribu donaron una ofrenda espontánea y muy generosa a Jehová en ese momento, así dando ejemplo a las personas o a las familias adineradas cómo debían contribuir para el sostén y la promoción de los levitas y la religión. Los levitas solamente se sostenían en aquella época como los pastores en este tiempo, bien, a través de los diezmos y las ofrendas, de lo que el pueblo tenía que dar un porcentaje de todo su ganado, de toda su cosecha, de todo lo que había recibido, ¿bien? De todo el fruto de lo que había recogido, tenía que ofrendar a Dios, ¿bien? Y eso era parte de eso, iba a contribuir para esta tribu levita para que se pudiera sostener, ¿bien? Porque no iba a vivir del aire. Tenía que vivir de los recursos que proveía la misma el pueblo de Israel en su conjunto, ¿bien? Porque ellos participaban como una tribu, tenían al 100% la dedicación del templo de Dios, pero del tabernáculo de Dios, pero sus recursos estaban abocados a lo que cada uno podía dar generosamente de lo que recibía, ¿bien? Dice que entonces presentaron dádivas durante 12 días de fiesta las ofrendas fueron hechas al ser ungido el altar, al consagrar el tabernáculo y sus enseres, pues viene en la cronología después de Levítico, está relacionado con Levítico, consistían en carretas, bueyes, como lo que estuvimos desarrollando,
para transportar las partes pesadas, también los utensilios de metal precioso para el santuario y animales para sacrificar. Las ofrendas de los príncipes le agradó a Jehová, y él mandó a Moisés entregarlas a los levitas para el servicio del tabernáculo. Observemos que la Biblia menciona los detalles de aquellas donaciones, así enseñándonos que Dios nota de todos nuestros aspectos de la vida y servicio. Bien, Dios tiene siempre sus ojos mirados no solamente a nuestro hacer, sino también a nuestro hacer con nuestra disposición de tiempo, sino también nuestros recursos, cómo los administramos, ¿bien? Nosotros somos administradores, ¿bien? Del reino de Dios, todos. Todo lo que venga a nuestras manos lo administramos, ¿bien? Y Dios está viendo cómo administramos esas cosas, ¿bien? Si de lo que recibimos el 100% apartamos nuestro 10% y lo consagramos a Dios, o si somos como aquellos que en la iglesia primitiva habían ido a vender un terreno y dijeron, bueno, no, vamos a dar menos. Bueno, Dios está viendo en nuestro corazón, lo que hay en nuestro corazón. Bien, dice su palabra que en lo poco seamos fieles, en lo mucho nos va a ir a multiplicar y a proveer. Entonces nosotros los hacemos de corazón generosamente, como fueron esta ofrenda de cada uno de los príncipes de la tribu de Judá, y que hubo abundancia, bien, y de eso puso los ojos de Jehová y le agradó a nuestro Dios de esa ofrenda que dieron para su olor fragante, bien, y que luego fue llevada en parte a los levitas. ¿Alguna consulta, pregunta, duda, hermanos Aldo, Marta, Rosa, sobre estos temas que hoy compartimos? Disculpen, les pido perdón por haber llegado tarde, me confundí de horario nada más. Te pasa a vos. ¿No? Bien clarito para mí. ¿Quedó bien? Porque para mí